Los periodistas. Hace ya algunas décadas, un congreso de la UNESCO y de la Organización Mundial de Ciudades Patrimonio había puesto en la mesa una premisa en defensa de los valores edificados. El turismo, dijeron, es un peligro para mantener el patrimonio. Salacaín recordaba muy bien las intervenciones de algunos ponentes, pues el tema reflejaba mucho de lo acontecido en Puebla. La destrucción con la famosa piqueta clandestina en aras de la modernidad y de la opción de convertir a la Angelópolis como destino turístico. Hoteleros, restauranteros, comerciantes practicaron la destrucción de los edificios para hacerlos cómodos a los visitantes y la UNESCO alertó a los gobiernos. Esta reflexión le vino a la cabeza al aventurero al releer unas líneas en una fotografía hecha también hace varias décadas en el bar Miserias de la ciudad de León, en España. Decía así: las cabras y los chivos. Desde antaño en el mundo reina el vano deseo de parecer iguales a los grandes señores los plebeyos. Las cabras alcanzaron que Júpiter excelso les diese barba larga para su autoridad y su respeto. Indignados los chivos de que su privilegio se extendiese a las cabras, lampiñas con razón en aquel tiempo, sucedió la discordia y los amargos celos a la paz octaviana con que fue gobernado el barbón pueblo. Júpiter dijo entonces, sacudiendo al remedio: ¿qué importa que las cabras disfruten un adorno propio vuestro, si es mayor ignominia de su vano deseo, siempre que no igualaren en fuerzas y valor a vuestro cuerpo? El mérito aparente es digno de desprecio. La virtud solamente es del hombre el ornato verdadero. Hablar de chivos en tiempos de Todos Santos, de fieles difuntos, es honrar la memoria histórica de las raíces culturales y gastronómicas, muy concretamente gastronómicas, de los pueblos originarios de Mesoamérica, entre quienes la costumbre de rendir culto a la muerte fue una constante llevada de la mano de la comida. En las redes sociales se transmitía aquel día la puesta en marcha de la mal llamada temporada de mole de caderas, auspiciada por políticos, introductores de chivos de trashumancia, restauranteros y turisteros, quienes pronosticaban la segunda mejor época del año para la gastronomía poblana, mejor dicho, para la gastronomía tehuacanera. Salacaín se preguntaba de dónde la fama surgida, sembrada en las últimas décadas, del llamado mole de caderas, atribuido según algunos cronistas a las recetas ancestrales. Cuestión de enfoques, pensaba Salacaín en medio del cotilleo de las presuntas recetas oficiales de la comida, donde las palabras clave habían desaparecido del discurso inaugural. El guatzmole, waxmole, huatzmole hubieran sido palabras más apropiadas para definir el guiso derivado ni más ni menos de una antigua receta de la mixteca poblano-oaxaqueña, el mole de guajes, la base, sin duda, del hoy presumido platillo regional. Sin guajes, sin chiles, sin chivos, simplemente el platillo no existiría. Curiosamente, seguía reflexionando Salacaín, reducir a mole de caderas el guiso era más o menos despreciar los espinazos del trashumante chivo, en cuya columna vertebral se consigue más carne y con aportación importante de sabor, máxime cuando es posible pelar totalmente el hueso del espinazo, la vértebra, extraer la carne y con ella el tuétano, el cartílago, hasta dejar solamente el hueso pelado, usando las manos, los dientes. Ningún cuchillo, ningún tenedor es capaz de hacerlo. De un juego de huesos, como se le llama coloquialmente en el mercado, salen 2 órdenes de caderas y unas 8 o 9 de espinazos, según el tamaño del chivo,
con lo cual, si solo fueran caderas, los precios se irían a las nubes, pues cada juego ronda los 1,300 pesos más o menos, los de Tehuacán y los de Guajuapan, cuyos introductores cada vez le van ganando más terreno a los tehuacaneros, entre otras cosas, por la calidad del animal realmente cebado en la caminata desde la Costa Chica y no engordado en los alrededores. Mucha razón tienen quienes critican el tamaño de los espinazos gordos, carnudos, al calificarlos de falsos, pues el chivo de trashumancia es enjuto, flaco de carnes. Por lo tanto, su volumen, su peso es inferior a uno alimentado sin el ejercicio de la caminata en el monte. Y en la mente del aventurero rebotaban los discursos escuchados en la UNESCO sobre el peligro para el patrimonio edificado por causas del turismo. Los gobiernos han fincado el éxito o el incremento del número de turistas en las campañas de promoción de las temporadas llamadas gastronómicas, todo en aras de números, de dinero, de porcentajes, pero poco, muy poco se hace para poner en valor las recetas, las técnicas, el cuidado en la preparación, el toque de sazón de las cocineras de antes, de donde partió la fama del guatzmole. Recordó Salacaín las fotografías divulgadas en las promociones turísticas, un mole rojo, muy rojo, unos espinazos o caderas enormes rebosando el plato y un puñado de ejotes sin limpiar, es decir, la vaina del guaje y no las semillas, cuyo sabor solo se obtiene de haberlas extraído y tostado como mandaban las recetas antiguas, las de boca a boca. A los huesos les ha sido contagiada la enfermedad de la masificación de los chiles en nogada, usados para las mesas de los políticos, de los protagonistas con ansias de reflectores y no para la exaltación de una cocina con valor. Poco se dice de la llegada en 1530 de los dominicos, quienes introdujeron la crianza de cabras en la Mixteca. Se tenía la costumbre de comprar el ganado en Ometepec, Pinotepa Nacional, Putla de Guerrero y Santiago Juxtlahuaca. Los rebaños llegaban a cebarse a la hacienda de don Antonio León en Tezoatlán y luego a la matanza en San Andrés Dinicuti. Esos son los datos más antiguos sobre el tema. Después fue don Antonio Abascal Arredondo quien continuó la trashumancia, seguido por su primo Evaristo y su hijo, quienes llegaron a Tehuacán para continuar el comercio de los chivos y el chito debido al alza de impuestos de la matanza en Guajuapan de León, Oaxaca. Otros cántabros metidos al negocio fueron Cándido y Ángel Abascal, Antonio García, los Gorostegui de Tecomaxtlahuaca. Don Antonio García se casó con doña Carlota Manzanares, tuvieron un hijo, Íñigo, quien hasta la fecha continúa con la matanza en Tehuacán. En Guajuapan de León quedan los Maza, de la familia de Félix Maza Abascal, quien tiene la matanza en Santa María Xochitlapilco. Y bueno, para Salacaín, según versiones de su familia, hubo un hecho histórico clave en el arraigo de la tradición de la matanza de chivos a principios del siglo XIX. El 5 de abril y hasta el 23 de julio de 1812, los realistas sitiaron a Valerio Trujano en Guajuapan. Escaseó la comida. Para combatir el hambre, Trujano ordenó la matanza de todos los chivos de la localidad para dar de comer a los retenidos en el sitio. Después vendría la aportación de los matanceros con su paga, los huesos, luego de extraer la carne para el chito, y de ahí el mole de guajes se convirtió en guatzmole. Pero esa es otra historia.